Bueno, muchas gracias por su presencia, todos en este simposio, y continuamos con nuestras presentaciones. Tengo el gusto de presentar al doctor Alonso Rafael Arroyo. El doctor Alonso Rafael es médico internista, cardiólogo y electrofisiólogo. Es electrofisiólogo egresado del programa de la Universidad de La Sabana con la Fundación Cardioinfantil, docente del nuevo programa de cardiología de la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla, y trabaja como electrofisiólogo en la Clínica Universitaria Colombia, en la Clínica Cardiotorácica y de la Costa, allá en Barranquilla. Bienvenido, doctor Alonso. El doctor nos va a hablar acerca de las indicaciones no usuales del implante de cardiodesfibrilador. Muchas gracias por su presencia, doctor Alonso, y bienvenido. Bueno, muchas gracias. Una vez más, gracias por la invitación a este evento tan necesario y vital. Entonces, como comentaba el doctor Betancourt, mi tema a tratar es indicaciones no usuales o inusuales para el implante de ICD o dispositivos de alto voltaje o cardiodesfibriladores. Bueno, muy bien. Para hablar de este tema de implante inusual de cardiodesfibriladores, debemos tener claro el por qué se implantan estos dispositivos. Y si hacemos, digamos, una mención de qué es lo usual e inusual, debemos hacer claridad de que respecto a lo usual tenemos marcada evidencia. Tenemos una gran cantidad de ensayos clínicos, tenemos una gran cantidad de casuística, tenemos una gran cantidad de evidencia que hoy día hacen de que tomemos la decisión del implante de un cardiodesfibrilador en este grupo de pacientes marcadamente estudiados, llenos de marcada evidencia, sin vacilar o sin ninguna duda al respecto. Pero hay otro grupo de pacientes en donde la evidencia hoy día aún es un poco corta, es un poco escasa, y son pacientes en donde vemos incluso que hoy día son usuarios de dispositivos, pero de una manera un poco menos frecuente, una manera un poco inusual. Y hago esta salvedad para entrar en el contexto de lo que a mi tema se refiere. Para hablar de implante de cardiodesfibriladores debemos tener en cuenta la definición de muerte súbita, la cual no ha cambiado desde antaño. Es la misma, vemos guía a guía, es la misma definición, que es aquel evento fatal, inesperado, que ocurre dentro de la primera hora una vez se manifiestan los síntomas en ese paciente que previamente era aparentemente sano, o ese paciente que era conocido las 24 horas previo al evento dentro de que gozaba de un buen estado de salud. La muerte súbita se puede generar en el contexto de múltiples cardiomiopatías o enfermedades cardiovasculares. Entonces tenemos muerte súbita en el paciente con miocarditis, en el paciente con enfermedad coronaria, en el paciente con enfermedad cardíaca congénita, en el paciente con enfermedad valvular, el paciente con cardiomiopatía hipertrófica, cardiomiopatía chagásica, etcétera, etcétera. En cada uno de estos ámbitos patológicos hay evidencia clara respecto a la indicación usual y o más frecuente hoy día para el implante de estos dispositivos. Pero ¿qué hay de ese subgrupo, de ese grupo pequeño de pacientes que todavía tenemos allí en vilo a definir a posteriori, muy probablemente con mayor evidencia? Entonces, le voy a traer un poquito a colación esta casuística. No es nuestra, es una casuística internacional, como pueden ver, otro país en donde podemos dividir estos pacientes en dos grupos: pacientes menores de 20 años o menores de 18 años, o pacientes no mayores de edad o pacientes mayores de 20 años. Entonces vemos cómo en ese primer grupo inicial, hasta los 20 años casi, la principal causa de muerte súbita son esas cardiopatías congénitas, entre otras, y vemos miocarditis, etcétera, etcétera, y vemos cómo luego de ese punto de corte de edad, la enfermedad coronaria impacta marcadamente. Y hay estudios y evidencia respecto a lo que es habitual, el ACD, AGFT, respecto al implante, tanto para como prevención primaria o secundaria en estos pacientes con enfermedad coronaria, con clase funcional 2-3, de igual manera el MADI2, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hay de esos pacientes, por ejemplo, con enfermedad cardíaca
en su fase final con clase funcional 4, que son candidatos a trasplante cardíaco, y o en aquellos pacientes que ya fueron trasplantados. Sigue siendo todavía conflictivo hoy día tomar una decisión y o considerar cuál es la mejor decisión en esos pacientes respecto a la prevención de muerte súbita. ¿Es prudente implantar un cardiodesfibrilador a esos pacientes a la espera de su trasplante? ¿No es prudente? ¿Qué hay del subgrupo de pacientes que en el contexto agudo de un infarto hacen una arritmia ventricular, etcétera, etcétera? Y eso es lo que vamos a entrar en detalle. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre con esas taquiarritmias ventriculares sostenidas dentro de las primeras 48 horas de un infarto o al miocardio? Desde el 2003 la evidencia muestra de que rara vez es necesario utilizar efectivamente estos dispositivos en pacientes que incurren con un infarto o el miocardio y cursan con este tipo de arritmias ventriculares con fracciones de eyecciones mayores del 35%. Pero es claro que cuando tenemos una causa no tratable, como por ejemplo el paciente que efectivamente está infartado, dentro de las primeras 48 horas hace su evento arrítmico ventricular, pero no es factible de una revascularización, y ese paciente, aún así, con fracción de eyección mayor del 35%, es un paciente que hay que tener en el tintero y considerar la opción del implante de un cardiodesfibrilador ante el alto riesgo de recurrencia de dichas arritmias, teniendo en cuenta y siendo claros en que el sustrato coarrítmico aún no lo hemos manejado y o no se manejó con intervención percutánea o abierta por X o Y condición. Entonces, esos son los pacientes que la guía enmarca con la letra M, por ejemplo, desde el 2013, lo que significa es un maybe appropriate o un implante que podría ser apropiado de estos dispositivos en estos pacientes. No es usual en estos casos, de ahí el tema. Indicación inusual de cardiodesfibriladores. Este es un grupo inusual. Este es un grupo que hay que tener en cuenta y que si hay que contextualizar, claro, hay que contextualizar. Contextualizar respecto a que en este caso, si hay una causa reversible o no. En este caso, cuando hay un trasfondo isquémico, en estos pacientes no revascularizados, sabemos de que la posibilidad de que recurran estas arritmias es alta. Y hay mucha evidencia al respecto. Por ejemplo, vemos en estos primeros estudios, digamos, observacionales, fueron más estudios observacionales en donde los pacientes que hacían arritmias ventriculares las primeras 48 horas no se beneficiaron del implante de cardiodesfibrilador, como pueden ver en este gráfico de curvas, esa línea azul que representa ese grupo de pacientes en quienes no se implantó respecto a los que se implantó. Los que no se implantó tenían mayor porcentaje de sobrevida que los que se implantaron. Entonces, por eso, la evidencia es un poquito fuerte en decir, epa, estos pacientes con este tipo de arritmias menos de 48 horas en el contexto de un infarto agudo del miocardio no se benefician mucho. Pero eso hay que mirarlo con lupa y teniendo en cuenta en detalle la anatomía coronaria y si fue revascularizado o no. ¿Por qué? Por esto. Porque esos pacientes, si bien a los que se le implantó cardiodesfibriladores, no tuvieron menor tasa de sobrevida porque se le implantó el cardiodesfibrilador, eran porque eran pacientes mucho más enfermos, eran pacientes que ya tenían enfermedad coronaria previa, infartos previos, intervenciones de revascularizaciones previas, ¿sí? Eran pacientes que incluso tan mal estaban que tenían mayor necesidad de implante de balones de contrapulsación intraórtica, y eran pacientes con fracciones de eyecciones mucho más bajas y corazones mucho más dilatados, como pueden ver. ¿Qué hay respecto a la prevención primaria en estos pacientes? Entonces sabemos de que en cuando hablamos de síndromes coronarios agudos hay unas fases agudas, unas fases subagudas, unas fases tardías, y que el implante de estos dispositivos de alto voltaje como prevención primaria de muerte súbita siempre tiene la implicación del tiempo. Y o adicional a ello, si eran pacientes que ya venían con disfunción ventricular o no, si eran pacientes que venían con terapia óptima de su manejo o no, o terapia óptima de falla cardíaca o no. Pero siempre sigue siendo un talón de Aquiles, o es una zona gris esos pacientes que empiezan a hacer eventos arrítmicos ventriculares en los primeros 40 días posterior a el evento coronario agudo. Esos pacientes se han estudiado hoy día de diferentes formas, incluso con el implante de dispositivos portables no implantables, ¿sí? Donde, digamos, la evidencia aún sigue corta. Pero, ¿qué hay respecto a lo inusual en estos casos?
¿Es posible colocar un cardiodesfibrilador o no? La evidencia o las guías recomiendan de que, ojo, téngalo en cuenta, incluso como consideración un poco inusual, pero téngalo en cuenta cuando tenga revascularización incompleta, tenga disfunción ventricular izquierda preexistente, tenga una arritmia recurrente, o inclusive después de las 48 horas, o tenga una taquicardia ventricular polimórfica o fibrilación ventricular. Y resalto en amarillo marcadamente el tema de la del sustrato no reversible. Es decir, tengan en cuenta en estos pacientes aún con eventos coronarios agudos, con arritmias en los primeros 40 días a posteriori de dicho evento, que si no hay la opción de reversar la causa o el sustrato arrítmico, en este caso la isquemia, ¿sí? Son pacientes de muy alto riesgo y en esos pacientes hay que considerarlo. No es lo usual, no es lo que vemos todos los días en nuestra práctica clínica, es un motivo de interconsulta poco habitual, pero que tenemos y que al que muchos nos hemos enfrentado. Es otra observación retrospectiva en otro grupo de pacientes, el paciente que está a la espera de un trasplante cardíaco. ¿Qué hay de ese grupo de pacientes con falla cardíaca en estadio final, o por decirlo así, en un estadio, para no hablar de un estadio terminal, un estadio final con una clase funcional 4, pero que está en casa? Es el paciente ambulatorio que no está hospitalizado requiriendo terapia inotrópica. Entonces, fíjense en esta referencia observacional retrospectiva, 1089 pacientes, cómo tanto el implante de CDI para prevención primaria y secundaria benefició un poco a estos pacientes en cuanto a el endpoint primario, que era todas las causas de mortalidad. Es decir, les dio tiempo respecto a, o sirvió de puente adecuado para llevar a ese paciente al objetivo final, que era el trasplante cardíaco. ¿Sí? Entonces vemos cómo en este esquema A, vemos tanto como en la línea marcadamente punteada, por decirlo así, que representa el grupo de pacientes que se les implantó cardiodesfibrilador como prevención secundaria, como en esta parcialmente punteada, que es la que está más arriba, ¿sí? Que fueron, o la que representa el grupo de los pacientes con implante de cardiodesfibriladores como prevención primaria, hubo marcado beneficio. Mucho más en el contexto nuestro, en donde sabemos de que todavía el tema trasplante cardíaco está tomando fuerza, no está marcadamente fortalecido, y esos pacientes aún hoy día pueden llegar a esperar incluso más de un año, o pueden estar en espera de 1 o 2 años del trasplante cardíaco, y pueden en parte beneficiarse del implante de estos cardiodesfibriladores. Entonces, digamos, es inusual esa interconsulta, pero hay que tenerla pendiente, y es un paciente que tiene una evidencia clara enlistada en nuestras guías. Entonces, teniendo en cuenta el cardiodesfibrilador como terapia de puente, es viable, es factible, y hay que tenerlo siempre en el tintero. ¿Qué hay de otra serie o grupo de pacientes? ¿Qué hay de las miocarditis y el Takotsubo? Algo poco inusual ver un paciente con Takotsubo con un cardiodesfibrilador. Pero, por ejemplo, si tenemos pacientes en el curso de un Takotsubo y en un curso de una miocarditis, y tengo que hacer aquí una salvedad, no en el estado o la fase aguda de dichas patologías, no en la fase aguda de la miocarditis, no en la fase aguda del Takotsubo. Y por eso la literatura es enfática, por ejemplo, en el caso del Takotsubo, de remarcar un tiempo. Esos pacientes que hacen taquicardia ventricular después de las 48 horas del evento, llámese evento en el caso del Takotsubo, el cuadro clínico de dolor, etcétera, etcétera, que ustedes conocen, son pacientes que podría considerarse el implante de un cardiodesfibrilador. ¿Sí? Es un paciente que probablemente quedó con sustrato arrítmico. Es un paciente que probablemente quedó con una afección a nivel miocárdico que puede generar desincronía en esa conducción intraventricular, pérdida de la conducción isocrónica, que se comporta como un sustrato proarrítmico o un sustrato para el advenimiento de estas arritmias. Y mucho cuidado con la miocarditis. Hay pacientes que en el contexto de miocarditis aguda se comportan incluso con tormenta arrítmica, y sabemos que ese paciente sí no tiene para nada indicación de un cardiodesfibrilador, porque es un paciente que a posteriori del implante del cardiodesfibrilador lo que va a empezar a recibir descargas y choques abundantes respecto a su
tormenta rítmica, en esos pacientes toca primero controlar el cuadro agudo inflamatorio. Estamos hablando del paciente con miocarditis, con presentación no aguda arrítmica, entonces mucho más claro para la miocarditis de células gigantes, pero no hay que dejar de tener en cuenta el paciente con miocarditis de células no gigantes. Estos pacientes también tienen una indicación poco usual, pero es una indicación bastante importante y que se debe contextualizar teniendo en cuenta la clínica, teniendo en cuenta la presentación, edad del paciente, el tiempo en que se generó la arritmia respecto al inicio de los síntomas con relación a cada una de estas patologías. Muy bien, ¿y qué hay de la enfermedad valvular? ¿Qué hay de ese paciente? Y es muy frecuente en los centros de excelencia cardiovascular, donde tenemos el complemento de cirugía cardiovascular a todo nivel, donde hay cirugía valvular día a día, donde uno de los motivos de consulta no es frecuente, no es habitual, pero sí es preciso y sí lo hemos tenido, en donde el paciente cursa con fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Y son pacientes que tienen 24 horas de operados, son pacientes que tienen 12 horas de operados, son pacientes que están en el curso agudo del manejo por cuidado crítico en su posoperatorio, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la evidencia al respecto? Son pacientes que hay que tener en cuenta, teniendo en cuenta la FEBI, que hoy día sigue siendo, digamos, el factor o el marcador que más nos ayuda a definir qué tanto riesgo de muerte súbita hay en los pacientes. Entonces, cuando tenemos estos pacientes, sin ninguna duda, con fracciones de eyecciones deterioradas, producto de su misma valvulopatía o de alguna otra patología cardiovascular asociada, llámese enfermedad coronaria, etcétera, son pacientes que hay que tener en cuenta sin ninguna duda para el implante de cardiodesfibriladores. ¿Qué hay de la bradicardia? Y hemos tenido estos casos, mis residentes pueden ser testigos de ello y de igual manera mis colegas. Pacientes que nos ingresan remitidos a nuestros centros de excelencia con diagnóstico de muerte súbita y cuando vamos a ver el electrovasal o el electrocrítico son electros en bloqueo AV completo. Son pacientes previamente sin ninguna cardiomiopatía significativa, simplemente son pacientes de avanzada edad cuyo bloqueo auriculoventricular avanzado se asoció a un escape muy lento y ese escape lento por ende, ya sea por un mecanismo de RNT, como podemos ver en esta figura número 2, hizo que este paciente cursara con una TV polimórfica y o si bien también asociado, muchos de estos pacientes tienen enfermedad de base, enfermedad coronaria leve de base, algo de falla cardíaca por alguna valvulopatía, ya con un sustrato miocárdico, digamos, lo que se ha identificado en algunos ensayos, no en humanos, es que estos estados de bradicardia generan pérdida de esa sincronía en la conducción intraventricular, como mencioné anteriormente, que de manera funcional representa o generan reentradas, valga la redundancia, proarrítmicas, y que estas, por ende, estas taquicardias son más taquicardias de escape ante esa bradicardia y no como tal taquicardias primarias o el problema como tal o el problema de base en estos casos. Entonces, digamos, no es usual el implante de un cardiodesfibrilador de entrada. Estos son pacientes que simplemente se manejan con el implante de un marcapasos porque conocemos la causa. Si reversamos esa causa, que es el bloqueo AV, que es la bradicardia dependiente de dicho trastorno de la conducción AV, podemos evitar recurrencias de dicha arritmia. Pero, ¿qué hay de ese paciente que si bien ya tiene algo de enfermedad coronaria de base independiente de su FEBI, que ya tiene un sustrato ventricular, es decir, ya tiene fibrosis o una cicatriz miocárdica, dependiendo de alguna otra patología de base, llámese enfermedad coronaria, llámese enfermedad chagásica, etcétera, etcétera, independientemente de su FEBI? Esos son pacientes que hay que considerar la posibilidad de ser más afines con el implante de un cardiodesfibrilador que con el implante de un marcapasos. ¿Qué hay de las taquicardias ventriculares? Conocemos en este caso, cuando hablamos de las taquicardias de tracto de salida, conocemos las taquicardias como taquicardias idiopáticas, es decir, que se presentan en pacientes con corazones sanos. Es claro, hoy día y cada vez más se le ha quitado ya valor a la consideración de
cardiodesfibriladores en este tipo de taquicardias. ¿Por qué? Porque la evidencia ha demostrado de que hoy día el manejo ablativo es marcadamente efectivo en este tipo de taquicardias. Pero anteriormente podríamos llegar a tener incluso, podríamos llegar a encontrarnos con pacientes que se les implantaban este tipo de dispositivos a consideración de que eran en algunas ocasiones arritmias que no se habían logrado controlar por la terapia ablativa, haciendo la salvedad que hoy día la tecnología es distinta, que hoy día tenemos algoritmos de ablación que nos permiten un mejor performance, un mejor resultado de ablación. Tenemos un mayor conocimiento respecto a los abordajes o approach de manejo en cuanto a ablación de este tipo de arritmias que hacen que, digamos, la tasa de recurrencia sea muy mínima. Y quiero resaltar el tercer párrafo, y es dichas taquicardias asociadas a los músculos papilares, en donde por el contexto anatómico que nosotros todos conocemos, los electrofisiólogos de dichas arritmias, y el contexto anatómico de dicha estructura intracardíaca que genera cierta complicación al momento de garantizar estabilidad en la ablación de esas taquicardias que se originan en esta estructura, sí tienen una recurrencia considerable. Esos son pacientes que aún hay que tener pendientes y considerar, de acuerdo a cómo sea el resultado de la ablación, la posibilidad de implantar un cardiodesfibrilador como prevención secundaria, como indicación no usual. ¿Qué hay del uso inusual de cardiodesfibriladores en síncope? Bueno, es claro de que hay una serie de definiciones de síncope, y en este caso, en el síncope inexplicable, es decir, aquel síncope que no tenemos una causa clara a través de los estudios no invasivos, y son pacientes que tienen infarto al miocardio previo y o son pacientes con fracciones de eyección no menores del 35, pero son pacientes con moderado compromiso de la fracción de eyección. Son pacientes que podrían, si bien, llevarse un estudio electrofisiológico para llenarnos un poquito más de razones y o un poquito para definir qué tanto riesgo de muerte súbita tienen, pero sí falla efectivamente el estudio electrofisiológico en definir una posible causa proarrítmica de síncope. Pero tenemos el antecedente del infarto al miocardio, tenemos el antecedente de la fracción de eyección moderadamente disminuida. ¿Qué hay de esos pacientes? Son pacientes en que yo, como electrofisiólogo, como cardiólogo, puedo considerar la posibilidad de implantar un cardiodesfibrilador, teniendo en cuenta el contexto de dicho paciente, la edad de dicho paciente, ¿sí? Teniendo en cuenta la anatomía coronaria de dicho paciente, teniendo en cuenta si fue una revascularización parcial, previa o no, ¿sí? Aprovecho y hago la pauta para invitarlos al Congreso Internacional de Actualización en Cardiología que tenemos próximo, el 17 y 18 de junio, en la ciudad de Barranquilla. Todos cordialmente invitados. ¿Qué hay de la enfermedad congénita o de la cardiomopatía congénita? Es claro que estos pacientes, cuando empiezan a cursar con síncope, y el síncope no es clara la causa, es un síncope inexplicado, y tenemos al menos disfunción ventricular sistémica, y tenemos al menos marcada hipertrofia, son pacientes en quienes debemos también considerar la posibilidad del implante de un cardiodesfibrilador, y los vemos en nuestra consulta, los vemos en los centros de excelencia en donde se atienden este tipo de patologías, pacientes sobre todo con cardiopatías congénitas de moderada y o alta complejidad, como la tetralogía de Fallot, o el paciente con tetralogía de Fallot que se presentó a la consulta con síncope inexplicable, un QRS mayor de 180, taquicardia atrial, marcado compromiso valvular pulmonar. Son pacientes que, si bien, miren, la incidencia es alta de muerte súbita, y son pacientes que tienes que tener en consideración el implante de estos dispositivos de alto voltaje como prevención primaria de muerte súbita. ¿Y qué se dice de la transposición de grandes arterias? La incidencia es mucho mayor. Por ende, ese paciente en tu consulta, si se te presenta con una indicación remitido por síncope inexplicable, debes tener en consideración el implante de sus dispositivos con este tipo de recomendación. No es una recomendación marcadamente fuerte, no es lo usual, pero es algo a tener en el tintero, y lo tenemos y lo vemos, ¿sí? Y para terminar, en ese paciente que ya fue trasplantado y cursa con disfunción ventricular izquierda por vasculopatía severa del injerto, son pacientes que también debemos tener la consideración del implante de estos dispositivos. Es una consideración también poco habitual, es una consideración también inusual, pero bajo la premisa de considerar que sean pacientes con una expectativa de vida mayor a 1 año. Lo mismo para con las distrofias.
haciendo una salvedad mayor en el paciente con distrofia tipo 1, que por alguna alteración en la conducción AB se considera el implante un marcapaso. Hay que pensar en la posible opción, teniendo en cuenta su expectativa de vida mayor de un año, de implantar en vez del marcapaso un cardiodesfibrilador, a consideración que son pacientes que tienen alta probabilidad de muerte súbita por arritmias ventriculares. En los pacientes ancianos, es claro, es una consulta bastante habitual, sobre todo en los centros donde se maneja un alto volumen de estos pacientes, la interconsulta para definir implante de cardiodesfibriladores. Es claro y hay que tener en cuenta que independientemente de sus comorbilidades, si hay una expectativa mayor de un año y si hay una marcada conciencia del paciente al respecto, es prudente el uso de estos dispositivos. Y para terminar, para llevar a casa, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Ojo con la fracción de eyección, sigue siendo hoy día un marcador importante, pero seguimos, grandes científicos, grandes electrofisiólogos, cardiólogos, investigadores siguen en pro de buscar que otros factores adherentes a la fracción de eyección nos pueden ayudar a identificar ese alto riesgo de muerte súbita en nuestros pacientes, para que algunas de estas indicaciones inusuales muy probablemente con el tiempo se van a convertir en indicaciones usuales. Entonces, fíjense cómo hoy día muchos pacientes con fracción de eyección reducida experimentaron o experimentarán aumento en su fracción de eyección, sobre todo de la mano de estas terapias hoy día que tenemos de avanzada. Algunos de estos pacientes que ya recibieron estos dispositivos, a lo mejor los recibieron sin una indicación clara o en su momento una fracción de eyección reducida ya hoy día recuperada. Pero, ¿qué hay del riesgo? Muchos de estos pacientes que han recuperado ya su fracción de eyección aún persisten con un alto riesgo, definido no por la fracción de eyección, como les decía, definido quizás más por el porcentaje de cicatriz en sus ventrículos, definidos un poco más quizás por el tipo de cardiopatía hereditaria que tienen, definidos un poco más quizás por la anatomía coronaria, etcétera, etcétera. Más de la mitad de estas muertes súbitas, quiero que lo tengan en cuenta, se generan en pacientes con fracción de eyección preservada. Y por último, es importante siempre discutir el implante de un cardiodesfibrilador, sea de manera usual o bajo las indicaciones de inusualidad, como lo hemos llamado en mi charla, siempre a considerarlo con el paciente. Muchas gracias por la atención. Doctor Arroyo, muchas gracias por su excelente presentación. Nos queda muy claro que si bien es una terapia de alto impacto en determinada población, hay población que también se puede beneficiar de esta terapia del implante cardiodesfibrilador.